Bueno, lo primero sería, eh, en este vuelo rasante, presentar a nuestra poeta, la creadora de este libro de Temporal, que celebramos el día de hoy en las ediciones LP5. Lo primero sería, decía, presentar a Carmen Leonor Perro, ¿no? Carmen Leonor Perro tiene una trayectoria literaria muy variada, ha sido traductora de Ungaretti, de Sandro Pena. Creo que en su escritura tanto Ungaretti como Sandro Pena tienen cabida. Pero también tiene una obra literaria estimable, ¿no? Que se podría ubicar dentro de las poetas nacidas en la década de los 60, donde están poetas como Gina Saraceni, como Gabriela Kisser, por ejemplo, por nombrar dos poetas importantes. Laura Craco también, muy importante, ¿no? Poetas fundamentales de la literatura femenina venezolana, que en este momento están desarrollando con una obra en progreso, pienso yo, de gran altura, ¿no? Y que los lectores latinoamericanos y hispanos tendrán que descubrir, y la crítica tendrá que de alguna manera hacer su función de jerarquizar y valorar. Carmen Leonor tiene libros, desde su primer libro, El viaje, su libro siguiente, que se llama Acróbata. Después está un libro interesantísimo llamado En subjuntivo, y luego tiene un libro titulado Precario. Estos son sus libros publicados. Esta vez es el barco, mar congelado del norte. Su capa fina de hielo se quiebra a nuestro paso. Nos acompañan aves que jamás hemos visto. Resisten la travesía. Mientras la nave se aleja desde el puerto, aprendemos a despedirnos de los que hemos amado, a sentir la compañía del agua como una salvación. Valía la pena decir algunas palabras sobre las raíces de esta condición del migrante y el exilado, que yo creo que atraviesa el espíritu de la literatura latinoamericana, sobre todo de la literatura latinoamericana moderna, o sea, pensando el modernismo con esta figura capital que es Rubén Darío. Y que es nuestra primera figura, digamos, que emblematiza el exilio y su filiación con el mundo y la cultura francesa. Recordemos aquel diálogo entre Darío y Antonio Machado, donde Darío invitaba a Antonio Machado para irse a París y establecer vínculos con la literatura del momento, ¿no? Y Antonio Machado, por supuesto, no acepta y prefiere su vida de maestro de escuela y todo ese camino maravilloso de Antonio Machado, ¿no? Toda esa indagación sobre las raíces analfabetas, pues, de la literatura hispana, ¿no? y latinoamericana, hispanoamericana, pues, ¿no? O sea, pienso en el trabajo que Antonio Machado realiza, al igual que Lorca, que realizan sobre la cultura popular andaluza, ¿no? Las recopilaciones que ellos hacen. Bueno, pero Darío no, Darío se va a París y es nuestro primer exilado. Y luego viene otra figura muy importante ligada a una vanguardia, que es la figura de Vallejo. También es una figura, pero de un acento distinto. Si Darío vive una suerte de exilio que tiene un cierto tono celebratorio, Vallejo no. Vallejo
va a asumir un exilio muy penumbroso, muy triste, muy patético, un patetismo sumamente acentuado, ¿no? Yo diría que este tono emocional va a repercutir en el concepto de exilio dentro de la literatura latinoamericana. Como las lenguas, las historias personales se traducen al llevarlas a otros mundos. Así tenemos que imaginarlas en claves diferentes, reestructurar el orden de las apariciones, volver a plantear las etimologías, burlarnos de los errores hasta crear una nueva escena con reglas y sonidos inéditos. Ahora bien, a mí me parece sumamente interesante en este libro temporal, que es un recorrido sobre la obra de Carmen Leonor Ferro. Me parece sumamente interesante la manera como ella enfrenta, ataca o encarna este sentimiento, esta tonalidad emocional penumbrosa, triste del exilado, ¿no? Eso me parece muy interesante. Sobre todo lo digo porque ya no se trata de un exilio que interpela a la patria, lo que quedó atrás, pues, al país que quedó atrás. No, sino se trata de la vivencia interior y de los conflictos interiores que vive el emigrante y el exilado. Y que en el caso de Carmen Leonor Ferro, son unos conflictos interiores que son asumidos a través de unos procedimientos literarios sumamente contemporáneos, ¿no? Y sumamente disruptivos también, sumamente contemporáneos. ¿Por qué? Porque Carmen Leonor lo hace a través de una suerte de conflicto con el lenguaje. Lo hace con una suerte de... Y yo creo que en el desarrollo de la obra de Carmen Leonor Ferro, este conflicto va a tener su inicio en un libro que edita Raffaelli Editore en Italia en el 2006, que se llama En subjuntivo. Este tiempo verbal de lo irreal, de lo posible, ¿no? Y que le da esa tonalidad propia al emigrante de tener un contacto muy estrecho con lo imaginario, ¿no? Vivir ese conflicto entre lo imaginario y lo real, pero que Carmen Leonor lo pone en escena a través del lenguaje. No recuerdo quién dijo que la tarea del traductor consiste en entender el texto del escritor que está traduciendo para luego ocultarle esa información al lector. Así es que el traductor tendría que entender el texto que está traduciendo y luego velarle esa información al lector para que el lector sea libre de hacer sus propias conjeturas, de extraer sus propios significados y crear sus propios mundos en el texto que está leyendo. Y yo creo que la tarea que le corresponde al poeta es como la tarea del traductor. El poeta está obligado a velar una información que ya quizás es oscura para él. Tiene que ocultarla para permitirle al lector encontrar en esos textos sus propios textos, para que el lector pueda crear sus propios mundos y sus propios textos.
Esto lo estoy pensando a raíz de la palabra temporal, que es el título del libro. Esta palabra que puede remitir a varias cosas a la vez, que puede esta carga polisémica que puede también traer incluso lecturas ambiguas. Por un lado, a mí me remite a un caos, me puede remitir a esa lluvia que puede ser pasajera, pero que puede transformar completamente un paisaje o cambiar completamente un estado de ánimo o cambiar completamente una situación de vida. Y por otro lado, la acepción que tiene que ver con el tiempo y que nos remite a, bueno, a lo perecedero, nos remite a esta conciencia de que es difícil que las cosas perduren, y de que, bueno, todo esto hace que, bueno, que nos veamos obligados a reinventar personajes, a reinventar interpretaciones de nosotros mismos y que bueno, que en este tránsito vamos siendo personajes diferentes y vamos encarnando vidas diferentes. Yo creo, no sé si estoy revelando mucho, pero yo creo que esta es digamos, el ánimo que está detrás de esta colección de poemas que han sido, bueno, escritos a través de un largo periodo de la vida. Creo que para culminar, lo importante en esta experiencia poética de Carmen Leonor Perro, con su libro Temporal, editado por LP5, es que el sujeto, el hablante pues, de este libro, ya no representa la tragedia o la crisis más elevada pues, que se puede presentar en un exilado, sino que ya el sujeto, el hablante de temporal, ha aceptado su condición y ha tomado la decisión de investigar esta experiencia. Así que, bueno, esto lo hace un libro más actual y más interesante. Con el tiempo me acostumbré a vivir sin espejos. La casa era lo único que me quedaba. Sus ventanas daban a lugares sin vista. Aparcamiento esculpido en hormigón, pasillo trasero de un condominio anónimo. De alguna forma esos cristales siempre estuvieron cerrados para mí. Dentro transcurría todo lo que importaba. El tren que había dejado de silbar en las noches, la ropa húmeda colgada de un viejo tendedero, un ciclamino que coloreaba la mirada y protegía de los autos. En esos meses, ya antes de que el confinamiento fuera declarado una ley, la pared se convirtió en un espacio amenazante. Cuando mis ojos se buscaban a sí mismos, desatentos, aquel muro chocaba con ellos como quien lanza un manotazo pedagógico a un niño travieso.